Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. Bueno, ya ustedes saben que estamos siguiendo una serie de temas relacionados al reino de Dios. Espero que esté tomando notas y esté aprendiendo acerca de este tema tan importante para la vida de la iglesia y la vida personal suya como creyente. Hemos estado hablando de 7 parábolas. Jesús tomó mucho de su tiempo en enseñarle esto a los discípulos. Y yo me pregunto, ¿por qué? Bueno, porque era el fundamento de todo lo que iba a ser el ministerio de la iglesia. Por eso Jesús le dedicó tanto tiempo a hablarles del reino y a enseñárselo por medio de ilustraciones, como son las parábolas. Él usó ese método, como mencioné antes, de las parábolas. Verso Marcos 4, 33, 34 nos dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Interesante, ¿no? Que él decidió usar ese método, y si no, no les hablaba. Era su estrategia pedagógica. De ahí que nosotros estemos dándole esa importancia en estos sermones. Y dice el verso 35: para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y yo hago lo mismo este día. Hoy abro mi boca para hablar de una parábola, para declarar cosas escondidas que hoy se van a develar a tu corazón y a tu mente al estudiar este tema, en el nombre de Jesús. La semilla de mostaza es la parábola que nos compete hoy, de la que vamos a hablar. La semilla de mostaza. Yo no sé si usted ha visto la semillita de mostaza, pero cuesta verla. De hecho, tienes que tener muy buena vista casi para verla. Es extremadamente pequeñita. Ahora les voy a enseñar una fotografía. Mateo 13 es siempre el pasaje de base que estamos usando, el capítulo 13 de Mateo, ese contexto. Y el verso 31 dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. El reino de los cielos, semejante al grano de mostaza. Alguien diría al escuchar a Jesús: ¿qué le pasa a Jesús? ¿No que el reino de Dios es lo más grandioso que hay? ¿Cómo lo va a comparar con una cosita tan chiquitita, un granito de mostaza, tan insignificante? Pero continuemos leyendo. Que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. O sea, Jesús sabía. Yo sé que están pensando que esa semilla no debieras usarla, Jesús, como comparación. Yo sé que tienen eso en mente, pero fíjate lo que les dijo. Pero cuando ha crecido, diga crecer. Cuando ha crecido, y ahí está el asunto clave, crecer. Hoy yo quiero hablarle de crecer en fe. Cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Una semillita se hace árbol.
Los japoneses tienen un método, creo que le dicen yentai, un método que tienen de hacer los árboles pequeñitos, los usan de decoración. Bonsai, gracias. No sé qué método utilizan, pero un árbol se ve chiquitito, miniatura. Uno diría, qué lindo, qué tremendo adorno, claro que sí. Pero al mismo tiempo, tú llegas y lo botas así nomás, le das un manotazo y tiras ese árbol y lo destruyes. Pero un árbol sembrado en el patio de tu casa, enraizado allí, que ha crecido y ha echado ramas grandes, no lo vas a botar así nomás. De hecho, en mi casa tengo uno que yo sé que tengo que contratar a una compañía y me va a costar un poquito caro que lo venga a tumbar, porque está en peligro de que caiga encima de una parte de mi casa. O sea, un árbol puede ser algo lindo, algo tremendo, pero te puede causar serios problemas también. En el caso de esta semillita, la semilla de mostaza, dice Jesús que se convirtió en un árbol de tal manera que venían las aves del cielo y hacían nido en sus ramas. El caso concreto del árbol de la semilla de mostaza, Jesús nos da a entender, es un árbol con propósito. Y eso es un principio importante en esta parábola. Ser árbol con propósito. Porque dice que las aves del cielo hacían nido en sus ramas. Era un tipo de árbol que atraía a las aves. Ser gente del reino de Dios, ser iglesia del reino de Dios, significa ser como ese árbol. Significa que seamos gente que atrae a otros. Que otros dicen, yo quiero hacer nido en esta persona. En el sentido de que quiero aprender de ella, acercarme a ella. Me influye para bien esta persona. No fuera así, si el árbol de mostaza fuera malo, si tuviera, qué sé yo, hojas venenosas o otra situación negativa a ese árbol, los pájaros no se acercarían, se irían, dirían, no, ese árbol tiene espinas, tiene hojas venenosas y se irían. ¿Ves la diferencia? Igual si una persona no tiene a Cristo en su corazón y no es gente de reino, es gente de mundo, nadie va a querer acercarse porque va a decir, no, ese me contagia de pesimismo, de negativismo, siempre está hablando mal de todo y todo lo que proyecta es pesimismo, nada de fe, no proyecta fe. Pero este árbol de mostaza, las aves del cielo hacían nido en sus ramas. La iglesia igual, la iglesia como grupo, tenemos que ser como el árbol de mostaza, ser atractivos, atraer a otros. Por allá hay muchos pájaros afuera que no han encontrado nido, que andan sin nido, volando por ahí. Y paran por ahí en un árbol y en otro y dicen, no, este árbol no tiene buen fruto y me voy a ir a otro árbol. Pero cuando encuentran un árbol que produce buen fruto, ¿qué hacen? Aquí echo ramas, dicen, aquí hago nido, en estas ramas hago nido. Y a mí me alegra que ustedes han echado nido o han hecho nido aquí en Casa del Rey. Pero necesitamos que otros echen nido o hagan nido en Casa del Rey también. Eso es una enseñanza tremenda. Entonces, esto de ser árbol de una semilla de mostaza. Hay lecciones importantes de esta semillita. La parábola de la semilla de mostaza es una historia que Jesús contó sobre una semilla muy pequeña. Así empieza el cuento, así empieza la historia, la narrativa. Una semilla simple, sencilla, que nadie diría tiene valor, llega a ser importante en el reino de Dios. Por eso es comparada con el reino de los cielos, porque tiene pequeños comienzos, pero se expande. Hay ciertos principios en la Biblia muy importantes que aprender. Uno de ellos es que todo lo que es grande tuvo un principio pequeño. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo una vez,
sé fiel en lo poco y sobre mucho te pondré. ¿Te acuerdas cuando contó de una viuda que traía una pequeña ofrenda al altar y Jesús dijo, fue agradable a Dios? No porque dio gran cantidad, sino por la dadivosidad, la generosidad de ella. A Dios no le interesa tanto la cantidad muchas veces, sino la disponibilidad del corazón y de la persona. Y algo pequeño, una persona humilde o un objeto pequeño puede convertirse en un instrumento grande en las manos de Dios. A Moisés Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, Señor. Él ni se había percatado de que aquel pedazo de palo podía servir para algo, pero Dios le dijo, úsalo. Así es Dios. ¿Tú te sientes pequeño hoy o pequeña, insuficiente o incapaz quizás? Pero Dios te dice, yo te quiero usar y yo te quiero expander, engrandecer, no para gloria tuya, pero para gloria mía. Porque ahí está el secreto también del asunto, de este principio. ¿Por qué quiero crecer o ser conocido? Amén. ¿Para gloria de Dios o para qué? ¿Cuál es el motivo? Esta semana me dio mi hijo Jonathan una buena noticia en cuanto a esto de ser conocido. Me dice, papá, le tengo una buena noticia. Hay un canal de televisión en el área de Tampa, que ahora está en Tampa, pero se va a expandir a Orlando y a otras partes. ¿Cómo es que se llama, Jonathan? ¿El canal? Bueno, me recuerdas al rato. En Tampa está. Pero me decía Jonathan, ese canal quiere que yo le dé programación de lo que yo estoy produciendo en español, porque es un canal en español. Entonces, papá, te voy a empezar a grabar para que empieces a hacer programas de televisión también. Hasta ahora hemos tenido en radio, pero vamos a ponernos en la televisión también, con ese canal ahí en Tampa. Amén, délese a él ese aplauso, porque ese es mi punto. Yo no quiero ser yo conocido, sino que Cristo sea conocido más entre los que no lo conocen, a través de mis labios, a través de mi boca, a través de la predicación que vamos a llevar a ese canal en Tampa. Amén. Y cuando ese canal se expanda hacia Orlando, pues gloria a Dios también entonces aquí. Pero aunque no lo vean aquí gente por ahora, por un tiempo, lo importante es que va a llegar palabra, va a llegar semilla del reino a mucha gente en esa área de Tampa. Eso es lo importante. Una semillita de fe puede hacer la diferencia. Es como esa semillita, ahí ves bien ilustrado el ejemplo del tamaño que es. Mira el tamaño que tiene a la par del dedo humano. Esa es la semillita de mostaza. El otro día, no sé si fue la hermana Janet o alguien que me enseñó una semillita de mostaza. Esta semana le iba a preguntar, se le iba a pedir para ilustrar, pero que ella la compró en la librería cristiana. En las librerías cristianas venden unas semillitas de mostaza en una bolsita plástica, porque es tan pequeñita que si no se te va a perder. Pero la venden en una bolsita plástica con un papelito, con un versículo de este pasaje que estoy citando. Ahí tienes tú una. Está adentro, ok. Ahí está. Aceite de ungir y la semilla de mostaza al fondo, bien chiquita, ahí se ve. Pero ¿por qué les menciono esto? Porque es un bonito símbolo. Nosotros no usamos amuletos, los cristianos no creemos en amuletos ni nada de eso. Cuando usamos este aceite o una semillita o cosas así, no creemos que en eso hay ningún poder, el poder está en Cristo. Pero creemos que esas cositas nos recuerdan, son memoriales que nos recuerdan enseñanzas de fe, como el aceite, que es la unción del Espíritu Santo y todo eso, la semillita de mostaza. Entonces, si tú andas una por ahí, te va a recordar que aunque tu fe sea pequeña, humanamente hablando, Dios puede expanderla, Dios puede hacer cosas grandes contigo. ¿Ves? Como esta semillita de mostaza. Gracias, hermana. Y nosotros también, como iglesia, somos una iglesia pequeña. Sí, pásela ahí alrededor para que la compartan. Somos una iglesia pequeña en número,
pero no quiere decir que seamos pequeños en fe. En fe podemos ser una iglesia grande y poderosa. Y esa semillita de mostaza se puede expandir y darse a conocer. Así que yo le doy gloria a Dios por esa oportunidad del ministerio en Tampa, ¿verdad, Jonathan? TV Reino, Canal 38, TV Reino. No es casualidad, ¿verdad eso? No puede ser casualidad, que se llama TV Reino. Estamos inquietados en predicar sobre el reino y el Señor me abre una puerta para predicar en un canal que se llama TV Reino. Gloria a Dios. Llega hasta Lakeland, o sea, ya tiene una cobertura ya cerca de nuestra área también. Y va a crecer ese canal, yo confieso eso. Que lo vamos a ver aquí en Orlando también. Entonces, hay valor en la semilla de mostaza. Fíjate qué interesante, que ahí hago nota de eso. El árbol de mostaza no era considerado un árbol en la época de Jesús. Pon atención a eso. Sino una maleza invasiva. Cuando alguien veía que empezaba a crecer un árbol de mostaza, lo arrancaban. Porque decía, no, eso va a crecer mucho, se va a expandir y me va a coger aquí todo el viñedo, otras cosas que tenían sembradas. ¿Sabes por qué? Porque la semillita de mostaza es así, es una cosita que cuando tú la ves es pequeña, pero se va a expandir, se va a expandir. ¿No te ha pasado a ti con plantas en la casa? Hay algunas que son así, estas plantas tipo enredaderas que llamamos, que empiezan a coger una área y empiezan a crecer y agarran un árbol y lo abrazan. En mi casa yo tengo un árbol que está abrazado, rodeado de una enredadera hasta arriba. Y yo me maravillo de ver eso. Digo yo, wow, ¿quién se iba a imaginar? Cuando yo sembré esa enredadera abajo, que iba a crecer y iba a llegar hasta arriba en ese árbol. Así es en lo espiritual. Dios quiere que tú te expandas. Dios quiere que tú crezcas. Dios no quiere que te limites. Dios no quiere que tú pienses, hasta aquí es hasta donde voy a llegar. Esto es lo más que puedo dar en mi fe. No. Cree en el potencial que Dios ha puesto en ti. Amén. Repito, cree en el potencial que Dios ha puesto en ti. Semilla de mostaza eres en el reino de Dios. ¿Ves? Algunas personas creían que no tenía valor el árbol de mostaza, otros veían el valor de su fruto y le sacaban provecho de su cosecha. Muchas personas que no creían en Dios llegaron a creer en Dios con esa ilustración que el Señor Jesús les dio del árbol de mostaza. Árbol frondoso y fructífero. Ahí tiene un ejemplo de uno tomado de Israel. Cuando usted vaya a Israel, pregunte dónde hay un árbol de mostaza. Se lo van a enseñar, porque son notables, abundan mucho por allá. Aunque aquí en nuestras tierras también los podemos encontrar. Pero ¿ves por qué dice que hasta los aves hacían nido en él? Se convierte en un árbol frondoso. Queremos ser frondosos para Dios. Un árbol representa cobertura. Cuando hay lluvia, una tormenta que hace uno si está en un bosque, se mete debajo de un árbol, busca cobertura. La iglesia debe ser un lugar de cobertura, un lugar de refugio, un lugar donde la gente encuentra fruto que comer espiritualmente, palabra buena, como lo que estamos compartiendo esta mañana. Usted podría estar en muchos lugares hoy escuchando otras cosas, viendo en la televisión cosas sin sentido que no edifican tal vez. Pero es que bueno que está aquí escuchando palabra del reino, palabra de Dios y edificando su vida espiritual. Es un principio fundamental. El principio es fe, fe para crecer, fe para crecer. Romanos 12:16 nos habla de que a todos se nos ha dado una medida de fe.
O sea que Dios quiere que tu fe se pueda comprobar, se pueda medir. La fe es medible en ese sentido. ¿Por qué te digo que la fe es medible? Porque tú puedes mirar para atrás y acordarte, cuando yo empecé en las cosas de Dios, mi fe era muy débil. Ahora 3 años después, mi fe es diferente. Ahora no me sacuden tan fácil las pruebas, los problemas. Si me hubiera pasado esto que estoy pasando ahora, hace 5 años o 1 año atrás inclusive, yo no lo hubiera manejado igual. Pero porque mi fe ha crecido, yo manejo las cosas diferente ahora. Yo tengo una actitud diferente. La fe es medible. ¿De qué tamaño es tu fe el día de hoy? ¿Grande, pequeña, débil o muerta? La Biblia habla de ese tipo de fe. Eso sería otro tema y no me da tiempo de meterme profundamente en él. Pero la Biblia habla de fe viva, de fe muerta, por ejemplo. ¿Cuál es la tuya? ¿Cómo es la tuya? Hay ejemplos, ilustraciones de esto. Jesús muchas veces se encontró con personas a quienes Jesús simplemente les preguntó: ¿tú crees que yo puedo sanarte? Y la gente le respondió: si yo creo. Entonces Jesús les reafirmó: hágase conforme a tu fe. ¿Ves? La fe es fundamental. La medida de fe es fundamental. ¿Hasta dónde? ¿Es fe de reino o fe de religión? ¿O fe común, fe popular, digamos, de lo que la gente dice? Sí, yo creo en Dios. Tú le preguntas, hasta a un borracho le preguntas: ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero no es una fe de convicción. Si tú le dices, bueno, si tú dices que tú crees en Dios, ¿tú crees que Él te puede sanar ahora? Y se quedan pensándolo, ¿verdad? Eso es como una anécdota que escuché una vez hablando de esto, de una fe fiel y verdadera. De que estaba un hombre en un circo pasando un cable, tú sabes, un equilibrista. Estaba cruzando de un lado a otro en el circo en ese cable. Y caminó primero él solo a pie así, balanceándose, y todos aplaudiéndolo. Después al rato se monta en una bicicleta y cruza ese cable también del otro lado. ¡Wow! Todo el mundo aplaudiéndolo. ¡Qué tremendo! Y ya después de la bicicleta dice: ahora invito a alguien del público que se monte encima de mí para volverlo a pasar en bicicleta. Un silencio total. Nadie dijo: ¡yo! Nadie se atrevió. ¿Qué ilustra eso? Que a veces nosotros, a veces nos pasa igual en lo espiritual. Que a veces oímos decir a alguien: el Señor hizo esto conmigo, el Señor hace esto, el Señor aquí y allá. Y nosotros: amén, gloria a Dios, aleluya. Pero el Señor nos dice: ven y móntate en la bicicleta conmigo, cree conmigo, lo voy a hacer en tu vida también. Conmigo, quién sabe, Señor. Nos pasa como a Pedro, que el Señor le dice: tírate a caminar al mar, ¿verdad? Yo me imagino que los otros discípulos no se montaron en la bicicleta, solo Pedro se atrevió a meterse al mar, porque tuvo una fe loca en el sentido humano, una fe que se atreve a hacer imposibles, una fe como un grano de mostaza. ¿Es así tu fe? ¿Una fe radical? ¿Una fe que cree que Dios puede hacer lo que humanamente no se puede hacer? Yo he escuchado testimonios y he vivido yo mismo experiencias de esa fe radical. He visto la mano de Dios hacer cosas tremendas cuando deposito completa dependencia en Dios, como la semilla de mostaza. Esa es fe del reino, fe del reino. Allá en Costa Rica, por ejemplo, tengo un amigo, un pastor, que él tiene un ministerio muy lindo en una zona que se llama Alajuelita, una zona muy difícil, donde hay mucha pobreza y mucha prostitución, tráfico de drogas y todo eso. Pero este pastor un día vio un terreno, un local ahí grande, en una zona, y vio que decía: se vende.
Y él tenía una inquietud, un deseo, una visión de levantar un ministerio para poner ahí albergue para ancianos, comedor de niños, un programa de restauración para drogadictos y alcohólicos y todo eso. Y dijo: Señor, tú me has dicho tú quieres que yo haga este ministerio. Mira, aquí está el lugar perfecto. Voy a hablar con el dueño y le voy a decir que tú me mandaste a decirle que este terreno quita el rótulo de que se vende porque ya está contratado. Y el hombre se fue, el pastor amigo mío se fue a donde el dueño de aquel local y le dijo: mire, le voy a comprar ese terreno, ese local. Y el dueño le dice: bueno, está bien, hacemos un contrato ahora mismo. ¿Y dónde está? ¿Tiene cuánto para darme de enganche, de depósito? Y él le dijo: no tengo nada. Pero es que a Dios me puso esta inquietud y yo quiero hacer esto. Porque el hombre le preguntó: ¿y para qué quiere eso? ¿Qué va a hacer? ¿Qué negocio va a poner? Le dijo: mire, mi negocio son las cosas del reino de Dios y vamos a hacer esto y esto y esto. Un albergue para ancianos, un comedor para niños, un centro de rehabilitación para adictos y todo eso. Y el hombre, el dueño del local, se quedó pensando y le dice: usted es medio loco, pero me ha hecho pensar. Nadie me ha dicho nada como lo que usted me ha dicho. Y voy a hacer algo que nunca haría con nadie más. Le voy a hacer un contrato y le voy a dar 3 meses de tiempo para que me dé X cantidad, como un depósito. Pero voy a quitar el rótulo. Y el pastor amigo mío, para hacer la historia corta, le dijo: sí, quítelo, porque no lo va a tener que volver a poner. Para hacerle la historia corta, hace poco en Facebook estaba viendo las fotografías del centro de restauración, el hogar de ancianos y el ministerio con los niños. Y el Señor proveyó. De pronto empezaron a venir recursos. Unas iglesias de aquí de Estados Unidos supieron del proyecto y empezaron a ayudarle. Otros pastores, otras del área, de la comunidad, se unieron. Y ahí está el ministerio en Alajuelita haciendo eso. Pero ¿qué tomó eso? Tomó aplicar un principio del reino de Dios, el cual se llama fe como un granito de mostaza. Ese es el principio. Tomó creerle a Dios, no solo creer en Dios, creerle a Dios, que es diferente. Amén. Y nosotros lo vamos a hacer aquí también en las cosas que el Señor nos indique, nos llame y nos muestre a hacer. Entonces, ¿cuál es el potencial de la semilla de mostaza como símbolo del reino de Dios? Esta pequeña semilla es capaz de crecer en potencia. La iglesia que tú y yo pertenecemos es capaz de crecer en potencia también. Tú díselo a ti mismo, háblate a ti mismo el día de hoy y di: yo puedo crecer en potencia. Amén. Tú sabes, en matemáticas hacen un término, hay un concepto en matemáticas que se llama elevar a potencia de. ¿Qué hacen con eso? Que un número pequeño lo amplían y dice: puede llegar a tal cantidad. Lo elevan a potencia. Elévate a la potencia del Señor, del Espíritu Santo, del poder de Dios, de la capacidad que Él tiene para ti. Vemos la intención de Jesús entonces al comparar la pequeñez de la semilla con lo que puede producir. Así que la aplicación correcta de esta parábola debe ser crecimiento del reino de Dios. Comenzó en Nazaret. ¿Se acuerda cuando Jesús comenzó en Nazaret? ¿Qué representa Nazaret? Una ciudad grande, poderosa. No, ¿verdad? No. Él no decidió nacer en Roma, que hubiera sido el lugar donde dirían otros: bueno, Roma, claro, ahí están todos los recursos. Decidió nacer en Nazaret. Es como que hoy día a ti te digan: de Bayamón, ¿qué puede venir bueno de Bayamón? De Ponce, de dónde es, hermano, allá de Acapulco, ¿qué puede salir bueno de ahí? De San José, Costa Rica, de Heredia, ¿qué puede salir bueno de ahí, verdad? De Guatemala, nada bueno va a salir de esos lugares. Así pensaban humanamente hablando cuando oyeron que el Mesías venía de Nazaret.
Pero reitero, el reino de Dios crece de cosas pequeñas, insignificantes y no conocidas tal vez. Una aldea de poca importancia en Israel se constituyó en el foco del mundo, el centro de atención del mundo. De pronto los reyes le empezaron a dar importancia a ese lugar. Y hasta la fecha el turismo se mueve por millones a Nazaret. Y el cristianismo se expandió por el mundo. La semillita de mostaza se convirtió en un árbol inmenso. Aquella semillita sin un atributo especial se convirtió en el crecimiento del reino, la iglesia que hoy día tú y yo somos también. Tremendo principio. Entonces, reitero, la semilla de mostaza representa fe creciente, fe que no se estanca, fe no conformista. ¿Cómo es nuestra fe en ese sentido? Me conformo con lo que ya tengo, con lo que ya soy. Está bien, ya pastor, déjeme tranquilo, ya yo contento esté que voy a la iglesia de vez en cuando. No, Dios no quiere eso. Dios no quiere que seas conformista. Dios quiere que desarrolles tus talentos, tus dones y los uses para Él y para su reino. Amén. A mí me da mucho gusto cuando personas han venido aquí a la iglesia nuevas y me han dicho, pastor, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo envolverme en la iglesia, en el ministerio? Nunca me olvido de la hermana Zoraida. La primera vez que ella llegó acá me dice, pastor, yo aquí estoy, siempre he servido en la iglesia, si me puede usar, aunque sea limpiando los baños, estoy para servirle. Y yo sé que lo haría y lo ha hecho, pero también la vemos aquí en el altar, alabando y adorando. Hace poco un grupo de ustedes vinieron conmigo el sábado aquí a limpiar y les agradezco mucho eso. Pero también es un comienzo de esa actitud disponible para que Dios te use, ya sea limpiando o ya sea predicando o ya sea cantando, adorando, donde Dios te quiera usar, enseñando, alcanzando a otros, ministrando es lo importante para el reino. De alguna manera Dios te va a usar. Yo tengo un hermano en Costa Rica, mayor que yo, que él va a una iglesia bastante grande allá y él me decía un día, José, mira, yo ahí voy, entro y salgo y ni se dan cuenta porque es una iglesia muy grande, pero yo quiero hacer algo por el Señor, yo quiero sentir que estoy dando fruto en alguna manera. Un día yo le aconsejé y le dije, mira, habla con los pastores y diles que tú tienes inquietud. Hay algo, le dije, que tú sientes que Dios te puede usar. Me dice, mira, a mí lo que Dios me puede usar, porque vos me conocés, me dice, y es verdad, es que yo antes era un desastre, mi matrimonio iba de pique, como el Titanic se estaba hundiendo y cuando vino Cristo todo cambió. Entonces yo quiero trabajar con matrimonios. Bueno, para hacerle la historia corta, él se envolvió en el ministerio de matrimonios, en la red de matrimonios de la iglesia, y ahora es uno de los líderes, él y la esposa, del ministerio de matrimonios. Y todos los martes en la noche en su casa hay una célula de matrimonios, todos los martes, un estudio bíblico y un tema enfocado en restaurar matrimonios. Y la última vez que fui a Costa Rica me contaba él del montón de parejas que han pasado por su casa, que ahora están sirviendo al Señor, gracias a que él decidió dejarse usar. Tal vez él no es predicador como yo, no es cantante o no tiene otros dones en ese sentido, pero su testimonio y su manera de hablarle a la gente a nivel personal es tremenda. Yo lo admiro. Él cuando le habla a alguien personalmente, mi hermano Reinaldo se llama, tiene un don evangelístico, tiene una capacidad tremenda de ganar almas que el Señor le ha usado. Pero tenía una semillita de mostaza sin crecer por muchos años ahí, sentado en la banca nada más, oyendo cada día un sermón, pero no estaba dejando que esa semillita produjera fruto. Ustedes igual, al menos su casa, yo les he dicho, los viernes tenemos células. Cada uno de ustedes puede proponerse que su casa sea un centro de ministración, de alcance a sus familiares, vecinos, amigos, y de hacer esa semillita crecer también.
Recuerda lo que dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La semilla de la fe crece cuando es regada por el agua de la palabra de Dios. Nunca menosprecies el poder que tiene la palabra de Dios, el impacto que hace en la vida de otros. Es esa semilla que puede crecer. Tú le das una palabra de testimonio, de ánimo a alguien, y tal vez en ese momento no reaccione como tú quisieras que reaccione, pero eventualmente lo va a hacer. Mi hija me contaba en estos días que en el lugar donde ella trabaja había una señora toda atribulada, toda cansada, estresada, y llega y le dice a ella: mira, que no me aguanto, estoy de mal humor y estoy cansada y estresada, y estaba muy pesimista. Y mi hija nada más le dijo: mira, descansa en Dios, deposita todas esas cargas en Dios y tranquila, el día va a ser bueno, el día va a ser mejor. Al final del día, cuenta mi hija que al final del día le dijo: gracias, Rebeca, tu palabra me cambió la actitud. ¿Ves? Hay tantas maneras en que tú siembras una semillita de mostaza en lugar de sembrar una semilla de limón amargo, que no debe ser así. Como han dicho por ahí algunos popularmente, que algunos se levantan y parece que se lavaron la cara con agua de limón, porque andan amargados todo el día. Pero nosotros nos levantamos y nos refrescamos en el Espíritu Santo primero antes de salir, y llevamos lista la bolsita de semillas de mostaza. Piensa en eso. Esta mañana voy a salir y llevo mi bolsita de semillas de mostaza para sembrarlas en alguien por ahí. A los discípulos Jesús les habló mucho de esto, como te digo. Era el tema predilecto de Jesús cuando Él estaba con ellos. Mateo 17:20, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí y échase para allá, y pasará, y nada os será imposible. Gloria a Dios. ¿Te has oído ese canto del hermano Marcos Yaroy? De verdad, mi trabajo es creer. Y el milagro lo hace Dios, pero tu trabajo y el mío es creer, depositar semillas de fe, como Jesús le dijo a los discípulos: si tuvieran fe como un grano de mostaza. Y te encuentras todos los días con personas que necesitan eso. Tal vez tú mismo, pero otros quizás lo necesiten. Gente que todo lo que ve enfrente son montañas imposibles, cosas difíciles de superar, problemas que le vienen a la vida, porque la vida es así. Las montañas se van a aparecer, pero si tienes fe como un grano de mostaza, puedes decirle a esa montaña: muévete en el nombre de Jesús. Problema, quítate de mi camino. Enfermedad, desaparece. Ataque espiritual sobre mi casa, fuera. Con una fe de semilla de mostaza. Ahora imagínate, conforme tu fe vaya creciendo más y más. Temprano les mencioné a Pedro que se cayó cuando iba caminando en el mar, pero Pedro no se quedó allí. Si tú lees el libro de los Hechos capítulo 2, compara al Pedro del mar, compara al Pedro que negó a Jesús 3 veces con el Pedro de capítulo 2 del libro de los Hechos. ¿Qué dice de él allí? Dice que con denuedo les predicaba del reino, pero con denuedo, y que dijeron de él: ¿quién es este hombre sin letras, del vulgo, que habla así? Un pescador rudo, maleducado, y de pronto hablando con convicción, con fe firme. Y en las cartas después, las epístolas, las cartas de Pedro, es otro Pedro. Y uno que dice que vamos creciendo.
Añade, dice en una de sus epístolas, añade a la fe virtud, a la virtud paciencia, a la paciencia, etcétera. ¿Ves? Crecimiento, añadidura de cualidades espirituales en la vida de uno. Tienes que tener fe como un grano de mostaza para remover de tu vida lo que parezca imposible. Analiza hoy, ¿qué es eso que necesito remover y quitarlo de mi vida? Jonathan, hazla crecer. La semillita de mostaza. A Dios todo nos dio una medida de fe, pero de nosotros depende hacerla crecer. Es como ahora que les enseñamos la semillita. Si yo hasta estuve pensando, dije, yo voy a ver si consigo unas cuantas semillas y le doy a los hermanos una a cada uno. Pero ¿qué gano yo con darte una semillita si te la llevas y no la siembras? Era simbólico, claro, pero también si tú recibes algo y no lo usas, no tiene sentido. Tienes que activarlo, ponerlo a funcionar, ponerlo a servir. Y lo que Dios te ha dado, la fe que Dios te ha dado, tienes que activarla, ponerla en uso. Cuando hay oportunidades de orar por alguien, ora por esa persona. Cuando hay oportunidad de dar ejemplo, testimonio, consejo, hazlo. No tengas temor, no digas yo no puedo, yo no sé, hazlo, que Dios te va a usar. Hazla crecer esa semilla. Si no la ponemos por obra, de nada sirve. Aunque haya oposición, aunque haya obstáculos, úsala. Lo que hace crecer tu fe es la palabra de Dios, pero la ejercita las cosas que vienen sobre la vida. Hace la diferencia eso. Piensa ahora cuando salgo de este lugar, de esta casa de Dios, de la iglesia. ¿Cómo voy a ejercitar mi fe? La semilla de mostaza. De ahora en adelante espero que te grabes eso en tu mente y en tu corazón. Hazla crecer. ¿Qué más nos dice Jonathan? Haz una petición de fe. Fíjate la petición que le hicieron estos a Jesús. En Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Verdad que todos hemos llegado a veces a un momento en nuestro trabajo en que decimos, yo me merezco más salario? Voy a ir a hablar con el jefe y le voy a decir al jefe, auméntame el salario, si no me voy, hay otra compañía por ahí que me paga más. ¿Cuándo haces tú eso? Cuando sientes que de verdad mereces ese aumento de salario o lo necesitas, por lo menos. Qué tremendo sería que con esa misma actitud viniéramos al Señor y le dijéramos, Señor, yo necesito un aumento, pero no de salario, de fe, porque mi fe tiene que ir a otro nivel. He tenido hasta ahora una fe muy limitada, he tenido hasta ahora una fe muy evangélica o muy religiosa, pero no poderosa. No he tenido una fe radical como la que tú quieres que yo tenga. Me ha faltado, Señor. Cuando han venido circunstancias a mi vida, he tambaleado. O cuando he visto a otros en situaciones donde yo podría haber sido un instrumento para motivarles en la fe, más bien he hablado imprudentemente. No he dicho lo que debiera decir para animarlos, más bien hasta he dicho, ay sí, es que perdí el trabajo y ahora no hay trabajo en todo lado, ahora hay un desempleo. Y yo me puse a seguir la corriente. Ay sí, de verdad, qué tremendo está, que ahora no hay trabajo, el desempleo. Sí, mejor mira, vete mañana a hacer fila para que te den unemployment, desempleo, porque está malo la cosa, sí, tienes razón. O le dije a esa persona, sí, hay desempleo, pero tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios y no te va a faltar. Le has motivado a la fe, a creer que Dios va a hacer algo por encima de las estadísticas de desempleo, que Dios tiene poder para hacerlo. Hazlo. Señor, aumentanos la fe. Ellos sabían que necesitaban eso. Y Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Este contexto, este pasaje se refiere a un hombre que trajo una petición a Jesús por un muchacho enfermo.
Él sabía que él necesitaba más fe. Por eso le dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y yo he estado allí, ¿sabe? Creo que todos hemos estado allí. En momentos donde decimos, yo sé que Dios puede hacerlo, pero yo necesito que Dios me ayude en mi incredulidad, porque mi incredulidad es un estorbo. ¿Ves? Porque hemos pensado así que Dios lo puede hacer con otros, pero no conmigo. O que Dios puede usar a fulano de tal, pero no al otro. Puede usar por ahí a Benny Hinn o qué sé yo, a algunos que andan por ahí muy famosos. Pero no creo que Dios me puede usar a mí para sanar, ser un instrumento de sanidad para alguien. ¿Ves? Limito lo que Dios puede hacer en mi vida. El instrumento que puedo ser para salvar a otra persona o sanar o restaurar la vida de otra persona. Tú eres el instrumento. Tú eres el grano de mostaza que Dios puede usar. ¿Recuerdas la mujer samaritana cuando se convirtió? Jesús no le dijo, bueno, ahora mira, vete a la escuela de teología de Jerusalén por 3 años y después empieza a hablar de mí. No. ¿Qué le dijo Jesús? Vete a Samaria, vete a los tuyos y cuéntales lo que ha pasado hoy contigo. Era suficiente el testimonio de ella para que Dios le usara, y lo hizo. Dice el contexto, Juan capítulo 4, lo puedes leer ahí, todo ese contexto. Dice que los samaritanos se convirtieron al Señor por el testimonio de ella, por una semilla de mostaza en la vida de la mujer samaritana. No porque fuera perfecta, ni teóloga, no, porque tuvo una fe creciente en lo que Dios podía hacer. Fe como un grano de mostaza, entonces es lo que te estoy motivando a tener hoy. Fe como un grano de mostaza, pequeño, pero que puede crecer, que tiene gran potencial. Eso es destacable como el resultado de la acción de Dios. El reino, una semilla pequeña e insignificante al comienzo, se convierte en la propuesta universal abierta a todas las naciones, a todos los pueblos que van aceptando el proyecto de Dios sembrado en Jesús. Tú y yo somos parte de ese proyecto ahora. Jonathan. Siembra y espera crecimiento entonces. Aquí en nuestro ministerio como iglesia, nosotros estamos sembrando, estamos poniendo programación en radio, en el internet, ahora en la televisión pronto. De vez en cuando vamos por ahí a los lugares donde se reúne la gente hispana, los supermercados, las bodegas, dejamos flyers, tratados, le hablamos a la gente personalmente. Estamos sembrando, pero estamos sembrando creyendo que Dios va a ser el que va a traer crecimiento. Esperamos crecimiento. Todo agricultor trabaja duro, pone su conocimiento en la siembra, pero sabe que la cosecha no depende solo de él, depende del que creó la semilla. La semilla es tu fe, pero el que da crecimiento a esa semilla es Dios. ¿Ves? Entonces tú debes depender también de eso. No temas, no dudes, no desmayes. Dios ha prometido que lo que siembras va a crecer, va a cosechar. ¿Cómo estás sembrando? Eso es lo único que tienes que preguntarte. El apóstol Santiago dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. La pregunta es, ¿qué estoy sembrando? ¿Estoy sembrando para el espíritu, para el reino o para la carne? ¿Qué es sembrar para la carne? Sembrar para la carne es hacer las cosas mal, contrario al plan de Dios, y esperar que después haya crecimiento. Es como padres que dicen, yo espero que mis hijos sigan los caminos de Dios, pero ellos no van a la iglesia. ¿Ves? No están sembrando para que un día le puedan decir a los hijos, mira hijo, tú has visto mi ejemplo, yo he sembrado bien en ti con mi ejemplo. Ahora sigue tú ese ejemplo. ¿Es así o no es así?
Es un principio bíblico y un principio del reino. Siembra y espera crecimiento. Vamos a concluir con ese principio. 2 preguntas. ¿Qué tienen en común la fe y el reino de Dios y el grano de mostaza? ¿Qué tienen en común la fe, el reino de Dios y el grano de mostaza? La relación que hay es bien clara. El reino de Dios empieza con algo pequeño, pero puede crecer, como Jesús lo estableció en Nazaret y se expandió por el mundo. Pero requiere de fe. Fe. ¿Y qué es la fe según Hebreos 11? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe no es tener la papa en la mano, decimos en mi país. Tener las cosas ya hechas para poder creer. Fe no es como Tomás que dijo, si me tiene el dedo en la llaga. No, fe es creer antes. Jesús le dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Fe es creer anticipadamente lo que no tengo ya o lo que no sé que está allí. Yo, por ejemplo, creo por fe que todas estas bancas van a estar llenas. Lo creo. No lo digo de boca, lo creo y lo vamos a ver. Tú puedes ser que tengas a nivel personal también metas, inquietudes. ¿Estás visualizando eso? La fe es visualizar cosas, anticipar cosas. Por ejemplo, si tienes un negocio propio y eres un hijo de Dios y estás haciendo ese negocio con visión del reino, no solo con visión material, comercial, tú vas a decir, yo visualizo este negocio produciendo para el bien de mi familia, pero para servir al Señor también. Bien. Yo les he contado testimonios, me acuerdo de un hermano en Costa Rica que Luisa lo conoce, hemos hablado mucho de él como testimonio, un hermano, el hermano Rosán. Este hermano un día se convirtió, su matrimonio estaba a punto de destruirse también. El Señor nos usó a mi esposa y a mí para ayudarle a restaurar su matrimonio, de hecho, para la gloria de Dios. Y cuando él se convirtió, nos dijo a mi esposa y a mí, mi negocio va a ser de Dios también ahora. Él es dueño de una mueblería. En ese tiempo era dueño de una mueblería. Pero él dijo, mi negocio es de Dios ahora. Y ahora cuando yo llego a la mueblería, lo primero que le voy a pedir a mis empleados hacer es orar juntos. Y al final del año vamos a sacar el diezmo de todo lo que hayamos producido como negocio y lo vamos a dar a las misiones de la iglesia. Y empezó a hacerlo. El asunto es que entonces la mueblería se expandió a otras ciudades, a otros lugares y empezó a crecer por la fidelidad, por la visualización de lo que Dios podía hacer en su negocio. Él no vio el negocio como algo aparte de su vida espiritual. Él integró el negocio a su vida espiritual también. Y el negocio empezó a crecer. Ahora tiene una cadena de mueblerías. Y todas esas mueblerías sacan el 10% de sus ganancias para las misiones. ¿Ves? Pero hay que visualizar crecimiento. Oremos. Gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey, Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando, Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas.
así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.